Muy buenos días a todas las mamás, papás, abuelos, abuelas, cuidadores, a todos los que nos oyen y bienvenidos una semana más al podcast Proyecto Hijos, el programa donde hablamos sobre embarazo, parto, rabietas, dudas, en fin, del mundo de la maternidad y crianza siempre positivo. Hoy un nuevo programa. Comenzamos. Recordad que en el blog viviendomontessori.com tenéis un montón de vídeos y artículos sobre maternidad, crianza positiva y método Montessori. También tenéis disponibles mis recursos gratuitos para descargar, como una guía con 17 estrategias para prevenir y afrontar las rabietas y también un vídeo training donde os explico por qué el método Montessori cada día es tan conocido y popular. Échale un vistazo en viviendomontessori.com/gratis. Y en el programa de hoy vamos a hablar con Noelia Martín. Es mamá de 2 niños, de 7 y de 9 años, y ella misma se define como una generadora de ideas constante, creativa en potencia y una fábrica de sueños. Muy buenos días, Noelia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien. Encantada de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista a este podcast y bueno, pues sobre todo pues para que vengas y que mi comunidad también te conozca y conozca tu trabajo porque es maravilloso. Así que muchas gracias. Te iba a decir, bueno, te he hecho esa presentación porque me gustaba mucho, sobre todo la frase esta última, pero Ujú. cuéntanos si quieres un poquito más de ti, de Noelia, que te conozcamos un poquito más. Bueno, pues yo soy, digo siempre, la mamá de método Gabla, porque al final Gabla es a lo que yo me dedico, que luego hablaremos un poquito más, y aparte de estos dos peques que acabas de comentar, pues tengo otro bebé aquí creciendo poquito a poco, que es método Gabla. Y yo vivo en Salamanca, que es una ciudad así muy chiquitita, y estoy feliz de estar en Salamanca, pero llegar a todo el mundo, porque al final, allí donde haya un bebé, podemos llegar, y estoy encantada. Qué bueno, eso es lo bueno del mundo online, como yo digo, que ya no solamente te centras en tu barrio, en tu ciudad o en tu pueblo, sino que no hay fronteras. Eso es lo bonito de las tecnologías. Antes de comenzar, yo te pregunto, ¿no? En este mundo, cuando comenzaste, por el que vienes al podcast, que es el método Gabla, ¿a qué te dedicabas anteriormente? Pues bueno, sorprenderá un poco, pero yo estudié criminología. No, no Yo me me sorprende. dedicaba a todo el mundo de la investigación. Soy licenciada en criminología y he trabajado muchos años de detective privado, temas de experto en seguridad y protección civil, todo este tipo de cosas. Qué Así que me bueno, dedicaba a la seguridad privada, hasta que un qué día bueno. decidí dedicarme a otra cosa que es ser mamá. Y ahí es cuando vino la revolución. Claro, eso te iba a preguntar, que si emprender llegó por la conciliación, ¿eras lo que buscabas? Sí, en realidad emprender llegó por una necesidad. De repente mi hijo no lo entendía, estaba llorando todo el tiempo, estaba pegado al pecho todo el tiempo, yo pensé que le pasaba algo y que no me lo podía decir y me puse a investigar, que al final es lo mío, y descubrí los baby sign en Estados Unidos y eso me cambió la vida. Entender a mi hijo me cambió la vida. Hacer comunicación temprana gestual con él y que me pudiese hacer gestos y decir lo que pensaba antes de poder hablar, nos cambió la vida. Y desde ahí pues fue el clic para dejar todo mi pasado y estar ahora montando esto. Qué bueno. Y claro, esto así comienza entonces el método Gabla, imagino. Sí, sí, así comienza. Comienza por una necesidad de madre de entender a un hijo. Y encontré la solución y al final esto lo hacía pues solamente con mi peque, pero un día llegué a conocer a Patricia, que antes se llamaba Centro Mi Mamé, ahora está en Family Balance aquí en Salamanca. Y bueno, Patricia fue la que me vio por primera vez y me dijo, pero ¿eso solo puedes enseñar a las familias de mi centro? Y ahí fue cuando fue el clic de, bueno, pues voy a pasar de familia que hace comunicación temprana con un peque a formar familias. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué edad tenía tu peque ahí? Pues Adrián tenía, cuando yo descubrí todo esto, tenía 13 meses. 13 13 meses. meses, 13 meses y medio, sí, más o menos, unos 13 meses. ¿A Y al partir de qué principio, mes se puede dime. hacer? Pues mira, método Gabla, nos basamos en los famosos baby sign, como te decía. Y los baby sign te dicen que a partir de los 6 meses, que es más o menos cuando los niños ya se mantienen sentados solitos y ya pueden coger cosas con las manos. Lo que pasa que yo con toda la experiencia, porque Adrián ya tiene 9 años, como comentabas, entonces toda la experiencia de estos años hablando con él, la experiencia de todas las familias, que ya son 1000 y pico familias las que se han formado en método Gabla,
el ver cada día el proceso del método, ¿no? En las familias, en los centros infantiles, en los profesionales que lo están adaptando, pues yo me he dado cuenta que hay que retrasarlo. Entonces siempre digo que método habla, yo lo empezaría a partir de los 9 meses. Empezaría a enseñar a los peques esos gestos a partir de los 9 meses, porque si empezamos antes, tenemos dos problemas, que el niño no está suficientemente preparado para hacer una relación cognitivo-motora de lo que quiere decir. O sea, tengo una idea, por ejemplo, quiero salir y en vez de decir quiero salir, pues se equivoca de gesto. O sea, la idea es que tenga asociada en su mente la acción y que la sepa sacar a gesto, ¿no? Entonces, para eso necesitamos que sean más mayores. Y además es que es algo que se dilata un poquito en el tiempo. Entonces, los papás empezamos a enseñar a los 6 meses, como nos dice Baby Sign, a hablar, a mover esas manos y a que los niños comuniquen. ¿Y qué nos pasa? Pues que queremos que pase ya, al día siguiente, ¿no? Como mucho nos apetece que lo hagan ya. Y como esto depende de una voluntad y depende de un desarrollo psicomotor, pues realmente hay que esperar un poquito. Y esa paciencia pues no la tenemos tanto los mayores. Yo en los peques digo siempre que confío al máximo y que todos van a hablar. El problema es que los papás a veces pues van dejando el método poco a poco y conlleva que no tengamos resultados positivos, más o menos alrededor del año, que es cuando tenemos el pico más alto. Así que por eso lo retraso hacia los 9. Nos frustramos rápido los adultos por el día a día que tenemos y el ya. Queremos todo ya y rápido y que aprenda. Venga, una vez lo repetimos y ya que lo coja. Sí, nos cargamos los procesos con lo importantes que son y lo bonitos que son. También. Claro, Gabla, yo entiendo que viene, digo yo, tú ahora si eso me corriges, de gesto, ¿no? Y de hablar. Eso es. Hablar con La gestos. palabra hablar le hemos quitado la H porque no suena como los peques y le hemos puesto la G de gestual, hablar. Okay. Algún día, como dice mi hijo, saldrá en el diccionario esta palabra, porque de momento no existe. Bueno, pero tú has creado este movimiento, digamos, y bueno, la cuestión es esa, que cada vez sea más conocido. Claro, esto también está relacionado con la neurocomunicación, imagino. ¿O qué es la neurocomunicación? Absolutamente, está todo conectado. Neurocomunicar es, para mí, porque luego es un concepto que depende a quién le preguntes, no igual que la neurociencia. Pues para mí neurocomunicar es realmente tener una comunicación consciente y estar entendiendo que estás hablando de cerebro a cerebro, dos cerebros que tienen que conectar, que eso es al final la comunicación, ¿no? Que dos personas comuniquen, que haya un emisor y un receptor de un mensaje y se comuniquen. Entonces, hablo de neurocomunicación porque para mí es muy importante que entendamos que le estamos hablando a un niño en pleno desarrollo y que estamos hablando de una persona que tiene un montón de neuronas ahí a las que tenemos que cuidar y a las que tenemos que alimentar. Entonces hablamos de neurocomunicación en Gabla con eso, con el sentido de le estás hablando a alguien, le estás hablando a una mente, le estás hablando a una mente que está creciendo, a un cerebro que se está desarrollando, cuídalo. ¿Sabes? Neurocomunícate, o sea, no le hables solamente a la persona, habla también al cerebro, en el sentido de habla en positivo, en vez de decirle no corras, pues a lo mejor tienes que decirle, ¿podemos ir más despacio? En ese sentido hablamos de neurocomunicación, que pienses que hay alguien dentro desarrollándose, como la película esta en la que veías a los personajes en el cerebro, pues realmente tienes que pensar que hay dentro de una personita que se está desarrollando unas neuronas que necesitan que tú hagas un buen trabajo neurocomunicativo, que le mires a los ojos, que te pongas a su altura, que hagas ese canal de comunicación lo más limpio posible. No nos podremos agachar siempre a lo mejor o no podremos hablar siempre en positivo, pero que sí que estemos conscientes de este tipo de comunicación para alimentar y porque al final le vamos a facilitar mucho el día de mañana si le hablamos bonito desde pequeño. Totalmente. Incluso ellos también se van a hablar mejor y más bonito. El pensamiento este rumiante que solemos tener muchos adultos que decimos, es que siempre pensamos mal y siempre pensamos en negativo. Ah, ¿de dónde nos viene? ¿De dónde pues nos viene? De la infancia, de cómo nos hablaban, ¿no? Pero me ha gustado mucho tu manera de explicarlo, me parece súper bonita. De verdad. Luego hay Así gente que se pone muy bonito. técnico, digo, si es que es más fácil que todo eso. Es más sencillo totalmente. Sí, pero así todo el mundo lo entiende. Sí. Porque está muy clarito y así no hay margen para dudas ni cosas de este tipo. Entonces, la verdad es que me ha gustado mucho cómo lo has explicado. Gabla en blanco y negro. ¿Qué es? Cuéntame más. Pues mira, me ha encantado que me hagas la pregunta esta de cuándo empezamos a hablar antes, porque así te puedo contar qué es Gabla en blanco y negro. Gabla en blanco y negro surge cuando mi hijo es muy chiquitito y yo me doy cuenta de que me mira, ¿no? Pero que hay cosas que le llaman más la atención que otras y siempre son las que hacen contraste. Entonces, como yo siempre he intentado, como te decía, cuidar este canal de comunicación con mi hijo,
con Adrián sobre todo, porque Jaime, como ya ha venido el segundo 2 añitos después, pues yo ya tenía mucho camino andado. Entonces, con Adrián lo que le hacía era recortar cartulinas y pintarlas con rotulador negro, figuras, y yo veía que él se fijaba. Entonces ahí empezó Gabla en blanco y negro. Ahora con el tiempo me he dado cuenta de que si empezamos a hablar con los peques a los 9 meses, que es lo que te explicaba antes, claro, decirle a un padre que además de aprenderse unos gestos, que los tiene que hacer cada vez que habla, tiene que establecer ese canal de comunicación, pues son como que demasiadas cosas cuando tenemos un peque que ya nos absorbe mucho tiempo, mucha energía y muchos pensamientos. Entonces, Gabla en blanco y negro surge para que los papás empiecen desde que están los niños en la barriguita, incluso a establecer ese canal de comunicación. Yo lo llamo comunicación gestacional. Entonces, desde la barriguita y luego con la comunicación gestacional, lo suyo es que le vayas enseñando al niño cuando ya salga, al principio cuando están ahí en la gestación, pues le hablas, te comunicas con él, que escuche tu voz, su nombre, pero una vez que salgan, lo importante es que vean el mundo en el que están y los peques ven el mundo en contrastes, en blanco y negro. Te voy a enseñar porque es el libro que he escrito, pero lo he escrito por eso. Porque mira, los peques esto les llama mucho la atención. A ver, te explico, por ejemplo. Esto, por ejemplo, los peques lo ven bien, los chiquititos, Sí. porque hace mucho contraste. Entonces, ¿por qué Gabla en blanco y negro? Porque es antes de Gablar. O sea, antes de Gablar tienes que aprender a comunicarte con tu hijo. Yo he visto un montón de familias, no puedes imaginarte, que llegan al curso, quieren hablar y quieren hablar con su peque, pero ni siquiera le hablaban antes. O sea, le hacen, le deshacen, le quitan el pañal, le dan un juguete, pero ni le miran, no le toman en cuenta, como si no estuviera. Como no hay una comunicación por parte del peque, como no responden con palabras, da la sensación de que no le tienes que hablar con palabras, pero es que te tienes que dirigir a ese bebé y le tienes que decir, oye, mira, voy a cambiarte el pañal, uy, qué manos más frías tengo, te voy a quitar el pantalón, ¡hala, has hecho caca! Pues todas esas cosas las puedes ir comentando y esto es Gabla en blanco y negro. Es que le enseñes el mundo en el que está a través de los contrastes, pero sobre todo que los adultos aprendan a establecer ese canal de comunicación para que cuando lleguen los 9 meses y ya empieces a hablar de verdad, no tengas que hacer un sobreesfuerzo en mirarle a los ojos, en contarle las cosas que pasan, en tenerle en cuenta, en agacharte cuando estás hablando, en cogerle del hombro también para que te preste más atención, en cogerle la carita, ese tipo de cosas. Es para que los papás pues vayan metiendo los pies en Gabla. Qué bueno. Pues fíjate, bueno, los móviles Montessori, no sé si los conoces. Sí, El sí. primero es en blanco y negro, que Claro. siempre me preguntan, ¿y por qué tal? Y porque al mismo nacen los bebés. Es que Ven María así. sabía mucho, María. Sí, de más, yo creo, porque vamos, es alucinante. Ahora con los estudios que ya tenía y ahora es como, wow, Es todas una las cosas que se están ahora confirmando, ¿no? Sí, Imagino sí. que igual, luego el resto de móviles también son de colores Claro, vas añadiendo característicos. colores que hagan contraste. Al principio son blanco y negro, luego normalmente se le mete el rojo. Yo le meto el Sí. dorado, pero porque Gabla ilumina a los bebés. En Planeta Gabla, donde todo parece muy negro, pues de repente aparecen los gestos y Es la verdad. comunicación ilumina la vida. Entonces yo le meto dorado, pero por ejemplo María le metían rojo, ¿no? Sí, Pues sí, negro. sí. Y luego va pasando a los primarios. Exacto, y va añadiendo, entonces el ojo se va acostumbrando y Sí, cada vez pues va viendo fíjate. más. Es Qué muy bueno. interesante. Entonces tienes un libro, por lo que veo, para Sí, que lo digas y lo muestres pues, a alguien que le interesa. este sí que es bebé, o sea, está en plena gestación. O sea, hemos pedido el ISBN hace nada Ah, qué bueno, enhorabuena. muchas gracias. Se está empezando ya, se empieza a vender ya estas navidades. Qué Sí, y además bien. estoy súper contenta porque las ilustraciones son mías también. Yo no sé Ah, qué pintar, bueno, vale para todo, no sé jolines. pintar, pero lo he pintado yo. O sea, yo no sé pintar, pero lo he pintado yo. Y Qué espero que os guay. guste. Espero que... Seguro que sí, seguro que sí. Por eso quería que lo enseñaras. Muchas gracias, ¿Y es muy qué te bonito. iba, qué te Y iba a además estoy muy preguntar? orgullosa, mira el prólogo de quién es. ¿Lo ves? Ah, de Álvaro Bilbao, qué bueno. Sí. Álvaro ha hablado con sus hijos. Su mujer es intérprete. Qué Y guay. estoy muy orgullosa de que esté Una aquí. pregunta que me ha venido ahora, así de una, que seguro que se la hace alguna familia y yo antes de nada me adelanto. ¿Esto puede que entorpezca cuando tengan que aprender el lenguaje? Porque es una pregunta que sé que se van a hacer. Es que es la pregunta, ¿sabes? La O sea, pregunta si del tú millón. dices, ¿cuál es la pregunta fetiche de la comunidad Gabla? Pues es esta. Así que es normal que te lo estés preguntando porque estoy segura de que cualquier persona que nos esté viendo o escuchando ahora tendrá la misma pregunta que tú, así que gracias.
Pues no retrasa el habla, es todo lo contrario. Yo entiendo que, así dicho de primeras, pues bueno, si el niño me está haciendo gestos y ya se puede comunicar, ¿para qué va a hablar, no? Bueno, pues porque primero habla se queda muy corto, al final son solo gestos. Oye, quiero salir, oye, tengo frío, ponme el abrigo, dame un poco de agua, ¿sabes? Quiero teta. Entonces se quedan muy cortos los gestos. Los niños lo que quieren es comunicar cada vez más cosas y poder hablar contigo con frases cada vez más ricas. Entonces, habla se queda corto y se va quedando atrás, igual que el gateo se queda corto y se va quedando atrás, ¿vale? De esa manera tan natural que dejan de gatear y empiezan a caminar, pues dejan de hablar y empiezan a hablar. De la misma forma, es el mismo proceso. Entonces, Gabla no retrasa el habla y Baby Sign tampoco, ni la comunicación temprana gestual, porque lo único que estamos haciendo es cubrir un momento en el que el niño tiene mucho que decir, pero no puede. En realidad, suma, porque quita frustraciones, porque le da mucha seguridad al adulto y al peque, porque en realidad genera ese canal de comunicación importante para el apego y después para la comunicación cuando son más mayores, vale para un montón de cosas. Pero no lo retrasa, entre otras cosas, porque le estás hablando más. O sea, hay más momentos de comunicación y duran más en el tiempo. No es quitar un pañal y cambiarlo y ya está. Es que estás ahí hablando y le estás incorporando un montón de vocabulario cada vez. Le estás prestando atención. O sea, quiero decir, estás empezando a sembrar un montón de semillas para que el habla incluso llegue mucho antes. No podemos comparar, siempre lo digo, un niño con gestos que un niño sin gestos. Yo no lo puedo comparar porque no podemos vivir con el mismo niño a la vez las dos situaciones. Pero es verdad que la mayoría de las familias dicen que han hablado antes y sobre todo con frases ya hechas. Claro. Porque en su mente está, mamá, quiero salir a la calle, mamá, quiero teta, por ejemplo. Pero él solo hace el gesto o ella solo hacen el gesto. Entonces, en la mente ya está formada la frase. Lo único que les pasa es que todavía no pueden hablar porque es un mecanismo muchísimo más complicado que llega más tarde. Pero en todos los estudios en Estados Unidos esto lleva desde 1980. Imagínate. Pues desde ahí, que ya empezó a explotar el tema de los baby sign, porque la primera vez que se descubrió fue en 1800, pues desde ahí han hecho un montón de estudios y se sabe perfectamente que no retrasa el habla, que es todo lo contrario. Incluso son niños que tienen un pico ahí en comprensión y lenguaje mucho más alto. Pero entiendo el miedo, ¿vale? Lo que pasa es que yo siempre digo, vale, ¿y si retrasa el habla, qué? Porque estamos fomentando otras áreas del cerebro, que es como aprender a tocar el piano antes o aprender otro idioma antes. Estamos estimulando de nuevo la neurocomunicación, otras áreas del cerebro, porque al final son niños que no solo tienen que usar la palabra, tienen que usar también las manos. Entonces eso activa otras zonas y nos estamos entendiendo. Entonces, si lo retrasase tampoco pasa nada. Pero es que es todo lo contrario. Sí, pero es las típicas preguntas de, como digo yo a veces, del miedo a lo desconocido, ¿no? A lo nuevo, de decir, wow, pues esto, porque a mí me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado con gente de, oye, y el método Montessori, como son tan independientes, autónomos desde pequeños, desde que comienzan a gatear y tal, claro, no van a hablar porque como no te tienen que pedir nada, y es como, pero vamos a ver, que tiene que ver una cosa con la otra, o sea, no tiene nada que ver. Pero claro, los padres piensan así, piensan en, bueno, como no me tiene que pedir pipí o agua porque él solo tiene un sitio donde va y lo coge, pues ya no me va a hablar. Y claro, como le digo, oye, que la riqueza en comunicación, padres e hijos, es más allá que te pida algo. ¿Sabes? Exacto. O sea, que puedes hacer muchísima mayor comunicación y no solamente el pipí, agua, caca, pan. ¿Sabes Claro. lo que te digo? Pero, por ejemplo, es una duda que a mí me han hecho. Entonces, digo, en este caso a ti, Igual. pues seguro que muchísimas veces más. Es la duda fetiche, de verdad. Y entiendo que yo también me la planteé como madre, o sea, lo entiendo perfectamente. Pero de verdad que te das cuenta que no lo retrasa, todo lo contrario, son niños muchísimo más espabilados y con una relación muy especial con el progenitor con el que se han entendido desde pequeñitos. ¿Sabes? Claro, a Se ver, la sincronizan los comunicación. cerebros, están ahí, las neuronas espejo se maravillan con esto. Y lo que dices tú, pero vamos a ver, si sabe ir a hacer pipí solo, pues ya me pedirá, yo qué sé, un abrazo, que eso sí que Claro, o un ¿no? cuento, o yo qué sé, ¿sabes? Yo te lo preguntaba por eso, porque a mí me ha pasado y digo, pues entonces a ti ya, las veces que te lo habrán dicho tienen que ser un montón. ¿Y qué te iba a preguntar? ¿Hay gestos más importantes que otro o cuáles son los más importantes? A ver, siempre hay que pensar en que en cada familia o en cada centro, porque esto también lo enseñamos en centros infantiles, tendrán unos gestos más importantes que otros, pero es verdad que a los adultos nos vienen mejor unos que otros, ¿no? Porque a mí me interesa más saber dónde le duele a mi peque, por ejemplo, que este es el de dolor. Si está llorando por dolor, prefiero saber
Prefiero que él se aprenda antes el de dolor que el de coche, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, ¿hay gestos más importantes que otros? Pues eso depende de las necesidades de cada familia o de cada centro. Pero yo sí que considero que hay algunos importantes. Por ejemplo, el de dolor me parece muy importante. El de caca parece una bobada, pero para el tema de dejar el pañal, ¿sabes? No voy a decir retirada, ¿vale? El tema de dejar el pañal o de ir poco a poco controlando esfínteres, aunque sigan con el pañal puesto, pero el hecho de tener la sensación de voy a hacer caca del antes, ¿no? No me la he hecho ya, sino ya tengo ganas y la voy a hacer, aunque sea en el pañal, pues el hecho de ir hablándole caca, de ir haciendo, espérate porque si no aquí no se me ve, ya ves que vale con izquierda o derecha, da igual, ¿vale? Este es el de pis. Este es el de caca, este es el de dolor. El de salir, ahora con el tema de lo que estamos viviendo, súper importante. Con el tema de estar en los sitios cerrados, de agobio, el de salir. No sé. Por ejemplo, el de bañera, hay algunos que les parece muy importante y a otros papás que no les parece importante. Depende. El de chupete, pues el que lo utilice bien, pero Claro. el que no. Este es el de biberón, por ejemplo. El de teta, ya te dije antes. Depende de cada familia y sus necesidades, pero hay algunos más importantes. El de más, por ejemplo, es así. Juntas todos los dedos y este es el de más. Y este para mí es el más importante porque te sirve para todo. Hay muchas veces que bajas a tu hijo de la trona, por ejemplo, porque piensas que ya ha terminado de comer Y te pide. y empiezan a llorar, no sabes qué le pasa, no sabes por qué, pero en realidad lo único que quería era comer un poquito más. Pues con ese gesto sirve. O en el columpio, en el parque. Este gesto es muy importante. Qué guay. Me gusta. Me gusta, aparte lo cuentas muy bien, o sea, me gusta mucho por eso, me enganchas. ¿Y qué te iba a decir? Porque seguro que hay muchas familias que nos oyen y estarán pensando, vale, pero yo esto no lo he comenzado, no lo he hecho nunca, ni tengo ni, vamos, pajotera idea. Entonces, ¿qué dirías a una familia para que pueda comenzar, empezar a introducir todo esto y que ya tiene un niño, bueno, pues el año más o menos de la edad que estabas diciendo o cerca del año? ¿Qué le Sí, puedes cerca del aconsejar? año, pero si tiene 2 años, los También, 2 años son una edad potente porque tienen mucho que decir y no pueden. De ahí vienen sus, como decimos en Gabla, gavietas. Porque rabietas, las sí. rabietas aquí son gavietas, son rabietas gestionadas con Gabla, que cambia mucho la cosa. Cuando puedes entender lo que le pasa, le dejas que le pase, pero por lo menos lo estás entendiendo y lo puedes apoyar, ¿no? Y acompañar. Entonces, yo diría que si estás embarazado o embarazada, porque yo aquí embarazo a todo, el pack, hasta que hablen cuando digo hablar, no digo decir palabras, digo hablar. Digo tener una conversación Sí, porque la gente dice, mi hijo habla y dice 3 o 4 palabras. No. Cuando digo hablar, digo mantener una conversación. Así que si nos estáis escuchando y estáis buscando bebé o embarazados o embarazadas hasta los 3, 4 años de vuestro peque, podéis utilizarlo. Y yo no me lanzaría a comprar un curso, por ejemplo. Primero lo que haría sería investigar y ponerme a cotillar YouTube y método Gabla en Instagram y empezar a ver otras familias que lo están haciendo y así vas viendo si te apetece o no te apetece, porque esto conlleva un esfuerzo. Conlleva cuando hablas, gablas. O sea, cada vez que dices una palabra que tú sabes que lleva un gesto, deberías hacerlo. Entonces conlleva estar con una comunicación consciente, que es lo que hablábamos antes. Así que conlleva un esfuerzo, tienes que pensar si te apetece meterte ahí y montarte en esta nave espacial y venirte a esta planeta Gabla y darlo todo, porque ya que te pones, tienes que hacerlo. Porque luego hay mucha gente que se arrepiente, que lo empieza a hacer, bueno, nos visita Grey. Grey también Gabla. No se lo voy a hacer, pero se sabe el gesto de comer y si se lo hago, uy. aún Sí, te sí, va a no. ver y ya verás. Sí, esto es el de comer, se lo hago desde lejos y viene corriendo. Y viene a comer. Claro, no se lo voy a hacer porque pasa igual que con los niños. Si le haces un gesto es porque está pasando eso o está viendo eso, ¿vale? Nada de encontrarme con la abuela y hacerle toda la retaíla que se sabe el niño. Porque es como si te digo yo ahora, oye, mira un avión, mira detrás de ti que hay un avión. Pues tú dices, esta mujer no es seria, ¿sabes? No me tomas en serio. De repente nuestra Claro. comunicación como que dejan de confiar en ti, ¿sabes? Porque le estás diciendo cosas que no tienen sentido en la comunicación. Entonces, por eso no le estoy haciendo el gesto a Grey. Es que los niños se enteran de todo. De Como todo, digo yo, que a claro. veces decimos, no, es que tal, no, nos enteran absolutamente de todo, pero Pues de yo les todo. diría eso, que preguntaran sobre todo a familias que lo han hecho porque es que se os caería la baba. A mí me podéis preguntar porque yo lo he vivido como madre, pero realmente parece que os estoy contando de qué va mi emprendimiento, ¿no? Lo bonito es
buscar a familias que estén hablando y que estén disfrutando y es que al final mis familias terminan siendo amigos y forman parte de esta comunidad y yo le diría a las familias, si todavía no estás ahí, que empieces a curiosear y a enamorarte de esto y a ver que tu niño te necesita mucho antes de lo que parece. Exacto, es que eso es lo que a veces tenemos, ¿no? No pensamos que es como a mí a veces cuando no, es que ahora que es adolescente, no, es que ahora que es adolescente, no, es que tenías que haber trabajado muchos años atrás para que ahora, pues, que vas a tener alguna necesidad, algún problema, claro, como todos, Claro. siempre puede surgir, pero siempre cuando tienes unas buenas bases, pues eso que te llevas, la verdad, y llevas Claro. toda la razón del mundo. Pues como bien has dicho, de que las familias, bueno, pues te conozcan, que se acerquen, aunque hemos hablado de ti, de tu libro y tal, sí que me gustaría que comentaras dónde te pueden, bueno, pues dónde te pueden seguir, dónde pueden saber más de ti, si tienes web, redes sociales, si tienes canal de YouTube, bueno, todo, todo, Todo. todo. Bueno, tú pones Gabla y solo debería de salir yo. Porque eso está muy bien hecho. Como te decía, la palabra no existía, nos la hemos inventado. Entonces, si pones Gabla, solo debería salir yo. Pero la página web es metodogabla.com y, por ejemplo, en Instagram es Método Gabla Oficial. Y hemos puesto oficial porque yo ya he formado a personitas por ahí por todo el mundo a nivel internacional que están dando las formaciones. Entonces también se llaman Método Gabla, por ejemplo, Argentina, Método Gabla no sé qué, ¿vale? Entonces si ponéis Método Gabla Oficial lo salgo yo. Y en YouTube también. Y los podcasts también, así que bueno, tú pones Gabla y aparezco yo. Y si no, en Instagram además siempre contesto yo, siempre, porque me gusta estar yo ahí al frente, ¿no? Que podría estar parte del equipo contestando, pero me gusta, siempre os contesto yo por privado. Qué guay. Cualquier Pues duda, estoy. de todas maneras, yo lo que has dicho, dejaré el link, el enlace para directamente que cliquen y así en todas las plataformas donde esté el podcast, pues ahí que vayan directamente, o sea, que sea nada, que a un golpe de clic. ¿Vale, Noelia? Yes. Pues poco más, decirte que muchísimas gracias por este ratito. Me encanta cómo lo cuentas, porque la verdad es que te engancha, ¿no? A saber más, al aprender más, a informarte. Así que de verdad, de corazón, gracias por venir a mi comunidad y por pasar este rato conmigo y aprender un poco más sobre este método Gabla que has realizado con tus niños y que, bueno, que a tantas familias seguro que le viene súper, súper, súper bien. Así que muchísimas gracias. Pues ha sido un placer y gracias a ti por dejar que Gabla se vaya un trocito a tu mundo. Además, Montessori y Gabla se llevan muy bien porque, Total. porque al final son dos planetas que están ahí orbitando alrededor de los peques y se complementan muy bien. Así que muchas gracias. Totalmente, es lo que yo decía cuando me decían, ¿y qué tiene que ver criar en positivo con Montessori? Y ahora añadimos método Gabla porque tiene Sí, muchísimo que ver, porque al fin y exacto. al cabo todo está relacionado. Sí. Además, es súper enriquecedor hacer todo, ¿sabes? Exacto. Hacerlo Sí, porque el todo. beneficio para los niños es brutal y para los adultos también, que nos Sí, frustramos menos. sí, sí, sí. Las cosas como son. Eso Jolines, es. pues muchísimas gracias por todo, por esta información y bueno, pues sobre todo para que vengas aquí y que mi comunidad también sepa más y sobre todo que te conozca. Que para mí la verdad ha sido un placer también el conocerte así, por lo menos el de tú a tú. Muchísimas gracias, Noelia. Muchas gracias. Besitos. Y nada más, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gustas y comentarios en iVoox y en general por todo, porque estáis aquí siempre episodio tras episodio. Si tenéis cualquier sugerencia, comentario, bueno, pues escribidme a viviendomontessori.com/contacto. Y por último, como siempre os digo, recordad que los niños solo son niños una vez. Nos vemos en el siguiente lunes y que paséis una muy buena semana.